el tema, ¿verdad? La sostenibilidad de alimentos acuícolas y la fisiología digestiva de los organismos acuáticos. Y entonces ahí nos vemos, acaba de darnos una excelente plática Gloria Yepes sobre los retos. O sea, los retos es el cambio climático, y si bien se conoce la fisiología, y ella comentaba que los organismos per se tenían la capacidad de adaptarse a los distintos medios y cambios, pues vamos a ver que los retos también están los alimentos que acompañan estos organismos, y que además no solamente es el alimento indicado para un mejor desempeño, sino también la falta de alimentos que tenemos. Y por ejemplo, sabemos que en el 2019 se utilizaron cerca de 263 millones de toneladas, esa fue la demanda de proteína animal. Y se estima que para el 2050 alcancemos el doble. Entonces, el primer reto es, ¿será posible producir el doble de alimentos para la población? Y aquí me estoy enfocando a todos los aspectos. Y bueno, pues pongo principalmente, creo que aves son las que más han incrementado, están los cerdos, y pues, ¿por qué no? La acuacultura también, tenemos que salir adelante, sacar la casta y poder producirlos. Pero vamos a ver que esta sostenibilidad, si nosotros queremos incrementar su producción, no va a haber de otra más que en qué tanto podamos nosotros reutilizar los subproductos, y para producir más con menos. De otra manera, si nosotros, o sea, es inimaginable poder producir el doble de alimentos, necesitaríamos el doble de cultivos, el doble de materias primas, etcétera, y eso es totalmente fuera del ámbito, ¿no? Y bueno, aquí nada más para ponerlos en contexto, o sea, México es el quinto productor mundial de alimentos formulados, y también, ¿no? De la misma manera sería inimaginable nosotros poder producir el doble de estos alimentos. Y bueno, pues, ¿cuáles son los problemas nosotros que tenemos actualmente con relación al incremento de la producción acuícola? Y fíjense, a lo mejor ahí me van a decir, no, no es posible, pero creo que aún tenemos un conocimiento insuficiente sobre la fisiología digestiva de los organismos acuáticos. Y bueno, me refiero a la fisiología digestiva, ya hace rato nos acaba de hablar la doctora Yepes sobre la fisiología de los organismos estresados por el cambio climático, pero ahora imagínense si están estresados con el cambio climático, siempre el organismo, para estar en homeostasis, va a dirigir la energía a la sobrevivencia, y la sobrevivencia implica el detener las actividades digestivas para poder hacerle frente a las primordiales, que en este caso es la sobrevivencia o la supervivencia. Y cuando hablamos de conocimientos, pues el cultivo de peces se da de la manera más simple y tradicional, como en los países asiáticos o en ciertos lugares de los países asiáticos. Contamos con especies acá como la tilapia, ¿verdad? Que son especies muy bondadosas para poderse producir, pero también tenemos ciertos organismos, como por ejemplo el salmón, que están sujetos a una mejora continua, mejora en las líneas genéticas, mejora en su fisiología, y además también mejora en el conocimiento y en el desarrollo de alimentos. Entonces, esto es a lo que nosotros nos enfrentamos. La producción de alimentos de una gran cantidad de especies, que además de muchas de ellas no están siendo efectivamente estudiadas. A ver, ahora sí. Y entonces, en la producción animal existe una gran brecha de conocimientos. Y aquí no, quizás muchos
de la audiencia no me van a desmentir, pero si nosotros estudiamos, por ejemplo, veterinaria, en veterinaria hay toda una fisiología y un manual para producción de aves, para producción de cerdos, de rumiantes menores, rumiantes mayores. Pero en acuacultura nosotros tenemos una enorme cantidad de organismos. O sea, creo que hay casi 300 especies distintas en acuacultura que están siendo explotadas, y llegar a un nivel de conocimientos como conocemos a las aves o para el mejoramiento genético de las aves. Un ejemplo que a mí siempre me gusta poner es, hace 70 años, un pollito tardaba hasta 5 meses para subir 400 gramos, 500 gramos. Hoy en día son 5 semanas y llegan a pesar hasta 4 o más de 4 kilos de peso en un solo mes. Entonces, y esto se hace no porque contenga hormonas, como mucha gente lo piensa, sino simplemente gracias al mejoramiento genético de la especie y también a una mejor, seleccionando obviamente la fisiología digestiva. Y bueno, cuando hablamos nosotros de eficiencia en la producción animal, se traduce en cuántos kilos de producción, ya sea carne, leche, huevos, etcétera, se obtienen por cada kilo de alimento utilizado. Y eso es algo que nosotros tenemos que mejorar enormemente. Fíjense, aquí, por ejemplo, cuando hablamos de la eficiencia de los peces contra los animales domésticos, vamos a ver que en el salmón existen muchos reportes, puse menores a 1, pero gran cantidad de reportes hablan de 0.7, o sea, 700 gramos de alimento por 1 kilogramo de pez. Ya sé que hay personas que dicen, eso no puede ser, pero hay que pensar que es alimento seco, 700 gramos de alimento seco y 1 kilo de alimento en canal, o sea, en peso vivo. Pero fíjense, la mayoría de los peces, por muy buena conversión alimenticia, estamos cercanos a 2, quiere decir 2 kilos de alimento para producir 1 kilo de pez, lo cual eso, pues ya está en el límite como que la eficiencia de los organismos acuáticos es excelente. Y esto no es diferente para el camarón. Pero en el pollo se dan valores entre 1.6 y 1.8 kilogramos de alimento por kilogramo de peso, lo cual, si nos ponemos a pensar, es sumamente eficiente. ¿Cómo llegar a esa eficiencia? Porque aparte, las aves son organismos que son homeotermas. Entonces, quiere decir que regulan su temperatura corporal y eso conlleva a un enorme gasto energético, cosa que los organismos acuáticos no. Entonces, tenemos una brecha enorme, enorme para conocer mejor a nuestras especies y además mejorarlas genéticamente y además tratar de dar alimentos que nos produzcan una mayor eficiencia. Y bueno, los bovinos, que siempre son los más golpeados, ¿verdad? Pero son de 8 a 10 kilos por kilogramo, aunque en realidad aquí nosotros estamos hablando de cámaras de fermentación y estamos hablando de pastos, forrajes, etcétera, ¿no? Y no me voy a meter, creo que ya se habló un poco cuando estamos hablando de la sostenibilidad. Entonces, que nos quede claro que es muy importante conocer la fisiología de los organismos con los cuales tenemos posibilidad de cultivarlos. Y cuando hablamos de la fisiología digestiva, quizás aquí yo empieza en la ingestión, por supuesto que empieza en la ingestión, pero desde antes de la ingestión, y por eso tenía aquí estos peces, es desde la ingestión, qué tanta energía gastan para conseguir o atrapar su alimento. Y entonces eso es lo que también tenemos nosotros que lograr para una mejor eficiencia. Entonces, empieza después de la ingestión. Y la digestión
se refiere al rompimiento de todas las moléculas para que éstas puedan ser absorbidas. Si no son rotas estas moléculas o la digestión no se lleva a cabo en su totalidad, pues entonces es la materia no digestible la cual llega y se va a las heces. Y esta digestión va a involucrar enzimas, ácidos y sales biliares para lograr. Entonces, una vez que se logra esto, la absorción se trata del paso de estas moléculas al interior del organismo. Antes de eso, no han entrado, aunque hayan entrado por la boca, no han entrado dentro del organismo. Y una vez que se absorben, es que ya se pueden ir a asimilar, que quiere decir ya cuando se integran físicamente al organismo para dar lugar al crecimiento. Y esta absorción se puede dar por difusión simple, fagocitosis o transporte activo. Pero fíjense, otro factor que es muy importante dentro de lo que es la fisiología digestiva es la frecuencia alimenticia, porque esta va a depender de la fisiología y muchas veces no estamos al tanto del tiempo de tránsito del alimento en el intestino para poder conocer cuál va a ser la frecuencia alimenticia ideal que le demos al organismo. Y esta puede ser manual, ¿verdad? O sea, que se dé el alimento a mano, o puedan haber alimentadores automáticos, lo cual en casi todas las especies en las cuales hay una mayor eficiencia, pues ya se están utilizando, ¿no? Y aquí hablamos de camarón y hablamos de pez en específico, en el salmón, ya no se piensa ni tantito en una alimentación manual o por horas o 2, 3 veces al día o 4 veces al día, lo cual marca una enorme diferencia esta frecuencia alimenticia en el aprovechamiento y la eficiencia proteica o la tasa de conversión alimenticia. Y aquí se los pongo de una manera un poquito más gráfica, ¿no? Porque si aquí tenemos la digestión, que es la degradación, ya sea digestiva o interna en el organismo, y esto es lo que va a dar lugar, la degradación va a dar lugar a los aminoácidos, los cuales van a ser utilizados para la síntesis proteica dentro del organismo y esta que se integre a la proteína muscular. Pero si el organismo en ese momento necesita ir reparando, ya sea por apoptosis o por crecimiento, y no hay alimento porque este organismo no se ha alimentado y no hay transporte, entonces lo que va a ocurrir, va a haber una degradación no digestiva, pero una degradación del músculo. Bueno, hay una letra medio rara. Del músculo. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces va a empezar a reciclar todavía más. Sí, el reciclaje es algo importantísimo, de tal forma que de lo que nosotros nos alimentamos, cerca del 30% de lo que se sintetiza proviene del alimento y el otro 70% proviene del reciclaje. Este reciclaje puede llegar a ser casi que del 100% en caso de que no haya alimento en el aparato digestivo para poder absorber y dirigirse al transporte y al torrente sanguíneo. Entonces, esto es algo que es muy importante porque a veces nos preguntamos, esta cepa salió mala, este alimento no me funciona, mi vecino me dijo o la otra granja les da mejor. Pero ¿qué es lo que ocurre? Hay que tener patrones o sistemas de alimentación sumamente confiables para que todo esto funcione. Y fíjense, volviendo un poquito al pasado, ¿qué es lo que ocurre o ha ocurrido en las formulaciones de truchas, por decir algo? Si bien, imagínense, los alimentos de trucha en un principio, en los 70s, eran con 35% de proteína y obteniendo 28% de proteína digestible,
con menos de un 10% de grasa, hoy en día no está muy lejos en niveles de lo que ocurría desde el 2006, en donde el nivel de proteínas ya está cerca de un 42%. Sin embargo, la brecha que existe con la proteína digestible es mucho menor hoy en día, y en grasa ya se pueden utilizar mayores cantidades de grasa. Claro, aquí, en este caso en particular, ¿verdad? Si hablamos más de un 20% de grasa en trucha, pues me refiero a son truchas de un clima muy frío. Y también en los cambios en la conversión alimenticia, también vamos a ver que la conversión alimenticia, que era, imagínense, era casi de 2.5 en el salmón en los años 70, después del 2000 ya se habían logrado cerca de 700 gramos, como les comentaba, y en la trucha estamos como del 1 al 1, y creo que continúa así la conversión alimenticia de la trucha. Y bueno, todo esto es porque existen, bueno, creo que no les comenté, pero sí les comenté, cerca de 300 especies distintas que están registradas en los manuales de FAO, que son cultivables. Entonces, hay una gran diferencia entre los aparatos digestivos. Aquí tenemos abajo el del camarón, en donde hay un hepatopáncreas y hay un tubo digestivo muy sencillo, sin presencia del estómago, pero también vamos a ver que dentro de los peces hay de los estrictamente carnívoros, como en este caso, en donde su intestino es sumamente corto, y otros que son omnívoros, en donde su intestino es muchísimo más largo. Y esto hace una enorme diferencia en la alimentación, porque en un organismo que tengamos materiales altamente digestibles como proteicos, quizás en un omnívoro vamos a estar desperdiciando un poco más que lo que se desperdicia o de lo que se pueda utilizar o aprovechar en un carnívoro, y viceversa. Y dentro de estos dos, en un amplio rango de un herbívoro estricto a un carnívoro estricto, hay una enorme diferencia de organismos, de fisiologías, de temperaturas, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de los retos para incrementar los insumos, y aquí me refiero a todos los ingredientes para la alimentación, pues existe una gran cantidad de subproductos pesqueros que deberían de ser aprovechados hoy en día. También tenemos los subproductos animales, que hay de ave, de cerdo, bovino, etcétera, ¿no? Y por otro lado, pues también existen una enorme cantidad que tenemos que ir desarrollando y que ir sustituyendo, y es sobre la alimentación de las primeras etapas. Siempre he sido positiva y pienso que en algún momento podremos brincarnos estas etapas de microalgas y artemias, etcétera. Y bueno, aquí tenemos la sustitución, y a lo que queremos sustituir pues es al rey de las harinas, que es la harina de pescado, en donde todo mundo sigue pidiendo harina de pescado. Y bueno, mañana creo yo que vamos a tener una plática que es la última del simposio. Va a ser un poquito controversial porque vamos a ver las ideas del consumidor, pero aprovechando que no me está oyendo Pablo, no sé, ¿verdad? Pablo Ferrer, pero nos vamos a dar cuenta que muchos de los consumidores siguen pidiendo que los productos que van a consumir hayan consumido harina de pescado, lo cual nosotros sabemos que puede ser fácilmente sustituible por muchas otras harinas, ¿no? Pueden ser harinas de subproductos de peces, pueden ser subproductos de ave, lo cual es totalmente que se utiliza,
pero incluso también los de bovino, y voy a presentarles un ejemplo al final de, como la última parte de mi presentación. Y también hay muchas harinas o concentrados vegetales que puedan ser utilizados, que hay que ver si el organismo está capacitado para su digestión. Pero si empezamos con el rey de las harinas, ¿verdad? Que es la harina de pescado, entonces, ¿cuáles son las propiedades? Y esto ya lo sabemos desde hace muchísimos años y a veces siento que mi presentación ya es así como de las 1000, me van a dar la medalla de las 1000 presentaciones, pero insistiendo en que las propiedades de la harina de pescado tiene una digestibilidad muy alta y tiene un perfil de aminoácidos completo. Existen los fosfolípidos, tiene colesterol, tiene una excelente palatabilidad que a todo mundo le gusta, seamos el humano y todas las especies, y que tiene ciertos promotores de crecimiento. Y aquí es en donde entramos nosotros para hablar del valor biológico de las proteínas. Si vamos a hablar que es una proteína de alto valor biológico, es que es una proteína con una digestibilidad alta. Entonces, fíjense, si nosotros tenemos y nos acordamos un poquito de la bioquímica, todas las proteínas están conformadas por una secuencia de aminoácidos. Esta secuencia de aminoácidos vienen unidos por enlaces peptídicos, ¿verdad? Y así se conforman las proteínas con ciertas configuraciones que pueden ser hojas beta, alfa hélices, etc. Pero aquí lo importante son las enzimas digestivas, que son lo que tenemos cada organismo animal para degradar la proteína y que sea digestible. Y aquí tenemos la tripsina, que la tripsina la hemos estudiado nosotros en varias especies y explica casi el 80% de las proteasas alcalinas de cualquier tipo de organismo. Entonces, quiere decir que la tripsina es quien, vamos a decirlo de esa manera, una manera muy coloquial, se la rifa en hacer la digestión. Y si la tripsina corta entre los enlaces de lisina, ¿verdad? Y arginina, pues quiere decir que si esta proteína tiene poca lisina y poca arginina, pues entonces va a tener una menor digestibilidad. Y si vamos a nuestro ejemplo anterior, pues aquí tenemos, a ver, ¿dónde va? Pues aquí hay una lisina, entonces tendríamos todo este segmento, ¿verdad? Todo este segmento sin cortar, porque no hay ni una lisina. Ah, sí, perdón, aquí hay una arginina que también le estaría cortando. Y es así como se va haciendo el valor biológico de las proteínas. Y la quimiotripsina, pues es en estos compuestos que son aromáticos, como la fenilalanina, el triptofano, y así es como se van haciendo esta digestión. Entonces, y al rato vamos a ver con Germán, cuando nos hable de las formulaciones, pues no necesariamente es válido decir, pues mira, falta lisina, falta arginina, pues se lo ponemos cristalino, no hay ningún problema. Pero ¿qué es lo que ocurre con la digestibilidad del resto de la cadena polipeptídica? Y aquí tenemos las enzimas y tenemos que son, por ejemplo, las endopeptidasas, que son las que cortan de manera intermedia. Tenemos al pepsinógeno, que convierte en pepsina, y esta se activa con el ácido clorhídrico. También tenemos el tripsinógeno, que se activa con enteropeptidasas y da lugar a la tripsina, y luego el quimiotripsinógeno, que se activa con la tripsina y da lugar a la quimiotripsina, y así podemos seguir con todos los aminoácidos, las enzimas. Es toda una cadena de activación dentro ya del aparato digestivo, y en específico, esto es en el estómago, y esto ya es dentro del intestino, y esto es a nivel del borde en cepillo de las células. Y una vez que la digestión se completa, y aquí son los ejemplos, ya sea la glucosa,
la proteína en aminoácidos, los azúcares en azúcares simples, los péptidos, algunos péptidos pueden pasar la barrera intestinal, y los triacilglicéridos, que son las grasas, estas requieren de lipasa, y estas lipasas no crean que cortan por aquí, ¿verdad? Cortan el glicerol para que los ácidos grasos completitos puedan atravesar por difusión simple la barrera intestinal. Y ya dentro del enterocito, estas se van al torrente sanguíneo, que es, en primer lugar es el espacio intersticial, y ya de ahí se van por el torrente sanguíneo al hígado y al resto del organismo. Y hablando de la digestibilidad, vamos a ver que el huevo es una proteína que es altamente digestible debido precisamente a la periodicidad de estos aminoácidos, y está seguida por la harina de ave y después por la harina de pescado. Entonces, si lo pensamos así fríamente, vamos a ver que la harina de ave es más digestible que la harina de pescado en este caso, ¿sí? Lo cual, pues, es sorprendente. Y bueno, al último quedan todas las harinas vegetales. Entonces, ¿qué hemos nosotros trabajado? Hicimos un trabajo con isótopos estables para ver qué tanto era la tasa de recambio proteico, qué tanto se reutilizaban los aminoácidos. Y esto se basa en que los isótopos estables son átomos del mismo elemento, solo que tienen una masa atómica mayor. De tal manera que si el carbono tiene 12, el estable va a ser de 13. Y el nitrógeno es de 14, el estable va a ser 15. Estos estables es distinto a los radioactivos, que son tan pesados que llegan a ser radioactivos. Y aquí, bueno, y el principio se basa en las cadenas tróficas, que bioquímicamente un enlace peptídico se rompe más fácil en aquella, se rompen más fácilmente en los menos pesados que en los pesados. Y esto hace que entonces los elementos, los átomos pesados se conserven y se concentren. Y así nos damos cuenta que aminoácidos son los que se utilizan más que otros, y se puede llegar a verlo por estas cadenas tróficas, y podemos nosotros estudiar distintos harinas para ver cuáles son más digestibles y cuáles son las que más se asimilan. Bueno, y esto simplemente es una gráfica de cadenas tróficas, y vemos que los que estén más arriba son los más carnívoros, son los últimos que están, y que ahí es, por ejemplo, el calamar. La harina de calamar tiene una huella isotópica muy, muy pesada, mientras los que son herbívoros la tienen muy, muy ligera. Y desde ese punto de vista, pues nosotros elegimos el subproducto de ave porque tiene una huella isotópica muy baja, tiene un 3.4 partes por millón de nitrógeno pesado en comparación de los carnívoros. Y esto nos hacía, y así fue nuestro inicio en el trabajo de las harinas de ave. Y lo hicimos con Totowa McDonaldi, de tal forma que estas se van como deslavando, y llegado un tiempo, la abundancia relativa se va cambiando, y vamos viendo cuáles aminoácidos son los que se van quedando, y podemos hacer modelos de mezcla para ver cuáles son las harinas que puedan ser más benéficas para un organismo. Y bajo ese esquema hicimos nosotros un experimento en donde 0 de ave y pura harina de pescado, hasta llegar a todo lo contrario, pura ave y 0 de pescado en estos 4 niveles. Y aquí nos dimos cuenta que este modelo de 2:1 fue el mejor, nos dio una tasa de crecimiento específico, este es como el SGR, mucho mayor que los anteriores, como harina de pescado y con
2 de harina de pescado y 1 de ave. Este no funcionó, pues obviamente porque si vemos aquí en la composición, pues no tenía aceite de pescado. Y entonces aquí sí, pues hace falta aceite de pescado, los ácidos grasos esenciales, más el colesterol, y pues esto hizo una cierta deficiencia, pero que esto ya lo hemos comprobado, que lo veremos más al rato. Y basados en este modelo de 2:1, hicimos también otros estudios en donde aquí utilizamos el sebo, ¿verdad? Para ver, y con el DHA, y vimos que en este obtuvimos una muy buena conversión alimenticia, y la tasa de crecimiento específico pues fue muy buena en todos los niveles. Y también en el Seriola dorsalis, que es el jurel de cola amarilla, aquí hicimos ya la sustitución de parcial a total de la harina de subproductos, la sustitución de la harina de pescado por harina de subproductos de ave, pero le pusimos DHA más no el colesterol, que el colesterol, les voy a decir, no hay ningún problema porque lo hicimos anteriormente en otro trabajo. Ellos pueden sintetizar perfectamente el colesterol, y aquí es una cuestión de precio, porque el colesterol puro es caro, y sí lo pueden sintetizar, pero sí conlleva una diferencia de energía. O sea, si hay un gasto energético, y o sea, cero colesterol, pueden disminuir ligeramente el crecimiento. Y bueno, y aquí entonces eliminamos el aceite de pescado de igual manera. Esta es la composición proximal, el contenido de aminoácidos, el perfil de aminoácidos de las dietas, que fue muy favorable. Y a la hora de ver los ácidos grasos, pues sí, igual aquí no fueron tan altos como hubiéramos pensado, que es otra cuestión que también se puede afinar para ver cuáles serían los ácidos grasos. En este caso es el DHA, este es el DHA y este es el EPA, y cuáles serían los propicios para un mejor crecimiento, y también ver costos de los mismos. Sin embargo, miren aquí la tasa específica de crecimiento fue para esta sustitución, lo cual, pero aún así no hubo diferencias significativas. Si hiciéramos un estudio de tendencias, podríamos decir, bueno, la tendencia, pues aquí bajó y subió, y es un poco de la variabilidad, pero esto nos da un alto aliciente para poder continuar y quizás trabajar un poco más con el DHA, o sea, los ácidos grasos esenciales, para poder lograr una mucho mejor eficiencia proteica y mayor crecimiento. Y aquí vemos también que a pesar de que los ácidos grasos, como habíamos visto, esta es la que les presenté hace rato, que era con una cantidad baja de DHA, aún así en tejido hubo una eficiencia enorme. Y esto déjenme comentarles que lo hemos visto porque estas DHA que viene de microalga es un DHA que está producido a bajas temperaturas, lo cual es muy distinto al aceite de pescado, el cual se produce como un subproducto de la harina de pescado, el cual es sometido a altas temperaturas y podría tener cierto grado de oxidación. Ahora, nosotros seguimos hoy en día haciendo las formulaciones libres de harina y aceite de pescado para un mejor desempeño. Tenemos un trabajo que, bueno, no compete en este foro, pero hicimos un análogo de harina de pescado dedicado específicamente para el cerdo, y obtuvimos muy buenos resultados. Pero fíjense, con el camarón, aquí también hemos visto que es muy fácil sustituirlo por harina de ave,
Pero al principio lo que nosotros quisimos hacer es, hicimos una sustitución de soya. Entonces, este es puro pescado, este es pura ave, y aquí pusimos mitad y mitad, ave soya, y pusimos 2 de soya y una de ave. Y aquí sí vemos que en esta combinación de 2 de soya y una de ave, pues disminuimos significativamente la tasa de crecimiento específico. Y entonces, bueno, pues en cambio, por ejemplo, aquí al 100% entre pescado y ave no encontramos ninguna diferencia. Y por otro lado, aquí hicimos un experimento pero ya utilizando el mismo nivel de harina de pescado y ave, ambos dos, bajándolo en vez de soya, y tuvimos, subiéndolo hasta poner pura soya, y claro, bueno, como podríamos suponerlo, pues sí, hubo una tasa de crecimiento mucho más baja, significativamente menor, y en este mismo, si ustedes se fijan, la glucosa es altísima, así como los triglicéridos, lo cual ya nos están dando indicios de estrés. Sin embargo, por ejemplo, aquí el crecimiento es muy bueno, aún a niveles bajos de soya. Y como yo les comentaba, en esto dentro de lo que es la fisiología digestiva, hay que ver con qué podemos nosotros formular por costo-beneficio, puede ser también por cuestiones de sostenibilidad, huella de carbono, transporte. Entonces aquí hay que formular con los ingredientes que tengamos más accesible en el lugar donde vamos a desarrollar nuestra producción. Y bueno, aquí viendo el hepatopáncreas de los organismos de los camarones alimentados con soya, podríamos decir que este es un hepatopáncreas sano, y este es un hepatopáncreas que es alimentado con soya. Entonces, sí tenemos nosotros que evitar, incluso aquí con 75-25, sí se ve un daño hepático, o sea, del hepatopáncreas, que a lo mejor, si bien esto fue a las 8 semanas, no quisiéramos imaginarnos qué pasaría a lo largo de todo el proceso productivo. Y con relación a la harina de subproductos de bovino, aquí hicimos un experimento en donde ya no nos preocupó sustituir por completo no meter harina de pescado, pero sí pusimos subproductos avícolas y soya. Entonces, fuimos sustituyendo la harina de bovino por la harina de subproducto de ave, manteniendo la soya fija. Y aquí vemos que la tasa de crecimiento específico final fue mucho mayor en aquellos que estaban alimentados con la harina de subproducto de bovino. Pues nosotros también nos sorprendimos porque nunca hubiéramos pensado que se iba a tener tan buen crecimiento, porque pues ahí hay una cierta reticencia. Mucha gente no quiere utilizar los subproductos de bovino, aunque es una carne de excelente calidad, sobre todo porque la alta cantidad de hueso y el componente que tiene, que es el colágeno, que se convierte al hacerlo harina en gelatina, pues a todos nos queda claro que la gelatina es una de las proteínas con mayor digestibilidad, y eso pudiera estar influenciando este muy buen crecimiento de los camarones. Y aquí nosotros lo comprobamos haciendo la digestibilidad aparente, utilizando las cenizas insolubles en ácido como un marcador interno, y vimos que cualquiera de las 3 dietas, utilizando hasta un poco de harina de bovinos del nivel más bajo, pues siempre con una tendencia a incrementar la digestibilidad, pero fue muy buena digestibilidad utilizando esta harina de bovino.
Y bueno, y aquí sí vemos, pues todos los parámetros, si se recuerdan el otro que subía hasta 100 la glucosa, pues aquí mantuvimos aún en todos los niveles muy bajos de glucosa, también de triglicéridos, aún cuando, por ejemplo, en este caso el colesterol subió, que el colesterol ese ni siquiera es sintetizado por los camarones, pero hay una alta retención y además que pudiera estar circulante en la hemolinfa. Y esto, bueno, es algo que nos hace falta todavía solucionar. Se nos hace sumamente interesante estudiar el metabolismo lipídico, o estamos ahorita haciendo estudios de estrés, para ver qué es lo que pudiera estar ocasionando en estos cambios en la química sanguínea. Y vuelvo a insistir, ninguno de los niveles son considerados como alertantes de algo, ¿no? Pero siempre hay más. Y este trabajo, pues, está ahorita en revisión, ya vamos en la revisión 2, o sea, por ahí va. Y también en los perfiles de ácidos grasos, otra de las enormes ventajas que pudiera estar ocurriendo es que la harina de subproductos de bovino contienen una muy baja cantidad del linoleico. Y el linoleico, pues es un ácido graso omega 6 que está asociado a la cuestión de las citoquinas o de la irritación celular, el cual es bajísimo y se expresa también que en estas dietas, digo, en estos organismos que ya ahorita me tapa es en el tejido del hepatopáncreas, pues es muy bajo y ahí se refleja. Bueno, y entonces las conclusiones son que hay que formular preferentemente con harinas animales, que son las que presentan una digestibilidad mayor, que hay que conocer mejor la fisiología digestiva de la especie que estamos cultivando y que hay que promover la calidad de los productos hechos a base de subproductos animales. Y siempre, siempre, siempre utilizar aquellos subproductos o aquellos insumos alimenticios que estén más cercanos. Mucha gente a veces ve una formulación y dice, esta formulación funciona bien en China, hay que ponerla aquí, pero tiene ingredientes. A veces me dicen, ¿cómo le hago para conseguir yuca, por ejemplo, que hay en Sudamérica? Pues aquí no se consigue yuca, entonces hay que utilizar otras cosas. Entonces siempre ver qué es con lo que contamos aquí y así vamos a disminuir la huella de carbono. Y bueno, pues muchas gracias.